Hoy tengo el gusto de platicar con el senador Erandi Bermúdez del estado de Guanajuato. Senador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias, aquí estamos a la orden. Muchas gracias por esta entrevista y pues con todo gusto. No, gracias. A ver, platíquenos un poco del éxito de Guanajuato, ¿no? Yo me acuerdo que fui hace unos 12 años ahí a la Ruta de Independencia, creo que hasta más, fuimos que a Totonilco, y sí era un estado, pero no era lo mismo que vemos ahorita. Fui hace 2 años y pues desde un San Miguel hasta vas a Silao, las plantas armadoras, escuchas mucho hablar de Guanajuato, de León. Entonces pues platícanos, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Déjame te platico, Guanajuato lo componen 46 municipios de este estado, 46 municipios con vocaciones distintas. Hace 30 años, Guanajuato se ubicaba entre los estados más pobres del país. Hace 30 años, y tú lo puedes consultar en el INEGI, Guanajuato se encontraba en los estados con menor ingreso, pero no solamente eso. Su índice educativo era de los estados con más bajo índice educativo, el estado de Guanajuato. Entonces, se dio a la tarea en ese entonces. Yo creo que eso es atribuible a los guanajuatenses. A los gobiernos sí, pero también a los guanajuatenses que pensaron, te platico, hace 30 años, un grupo de empresarios junto con el gobierno generan un plan de Guanajuato donde tenían que empezar primero con elevar el nivel educativo, y así ha sido poco a poco. También una de las primeras eh, ideas en ese entonces era traer a Guanajuato industria. Hay que recordar que Guanajuato pues prácticamente era agrícola, más agrícola que ganadero. Eh, no teníamos antes de General Motors, que fue la primera armadora. Lo único que tenía era la industria metalmecánica, que estaba cerca de Salamanca o en Salamanca por el tema de Pemex. Celaya, Guanajuato, que fue la primer ciudad en todo el estado de Guanajuato con el tema del desarrollo industrial. Y León, que todavía a la fecha se dedican al tema del calzado, pues, ¿no? Al tema del calzado. Y conforme fueron pasando los años, Guanajuato se fue diversificando en distintos rubros, pero siempre de la mano del tema educativo. Yo creo que ese ha sido de los éxitos, el tema educativo. Hoy Guanajuato debe de tener más o menos 30 universidades, más o menos públicas, institutos tecnológicos, universidades politécnicas, nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad de Guanajuato. Y más o menos de los 46 municipios, en 20 municipios hay este tipo de universidades que son públicas, muchas de ellas o del Estado o de la Federación. Ese es uno de los parteaguas. Primero. Segundo, porque también se empezó a enseñar algunas carreras propias de la vocación. Por ejemplo, en el tema agrícola, históricamente Guanajuato, considerado con Jalisco, Michoacán, el famoso granero del Bajío, pues prácticamente era grano. Pero también, conforme fueron pasando los años, agricultores se fueron especializando y transformaron no solamente el grano, sino que incluso empezaron a explorar otro tipo de cultivos de más valor. Para darnos una idea, en Guanajuato, si a Guanajuato lo ponemos ¿qué sostiene a todo el estado de Guanajuato? Pues a todo el estado de Guanajuato lo sostienen prácticamente, que se generan en Guanajuato, tres pilares, ¿no? El primero debe de ser y es la industria automotriz y todo lo que hay alrededor de ella, que hay que recordar que cuando llega una de las ensambladoras, en Guanajuato, por ejemplo, tenemos cinco marcas de coches que se hacen en Guanajuato. Pues llega las ensambladoras, pero alrededor de ellas llegan muchas otras empresas para proveer, si bien a estas empresas armadoras, pero también hacen productos para poder satisfacer necesidades a otro tipo de industrias. Entonces, uno de los principales bases de esto es la industria
automotriz, que representa más o menos el 22% del Producto Interno Bruto del Estado. Eso lo genera la industria automotriz. Otra gran fortaleza que tenemos es el campo. El campo hace 30 años solamente era campo de grano, de subsistencia, donde tradicionalmente se sembraban los cultivos tradicionales, cebada, maíz, trigo, sorgo, y no le dabas el valor agregado. Bueno, conforme han pasado estos años, por ejemplo, en Guanajuato somos el número 1 de exportador de brócoli de todo México, número 1 de exportador de brócoli. Tenemos empresas que prácticamente dan poco más del 70% de sus productos en Estados Unidos. Entonces, se ha vuelto cultivos de gran valor, este tipo de cultivos. Y tan solo la agricultura en Guanajuato, a diferencia de otros estados, representa aproximadamente el 17% del PIB. Entonces, eso creo que ha sido uno de los grandes secretos, como de cualquier familia. Dice el dicho, no tener los huevos de la gallina en una sola canasta, sino tenerlas en varias. Entonces, tenemos la canasta de la industria automotriz y todo lo que hay alrededor de ella. Tenemos el campo y todo lo que hay alrededor del campo. Y otro tema importante, si observamos en dónde se desarrollan, eso también es un valor importante. Nosotros, si vemos el estado de Guanajuato, por ejemplo, el tema de la industria automotriz, pues se genera de Silao, básicamente hacia Irapuato, hacia lo que es Celaya, el corredor industrial, el corredor hasta los Apaseos. Esa zona es la que tiene la industria automotriz, ¿no? Prácticamente, o sea, es de Silao hacia abajo, ¿no? Pasando por Irapuato, Salamanca, llegando hasta Celaya, Los Apaseos. Esa zona representa el 22% del PIB. Y luego, si nos vamos al tema del campo, bueno, el tema del campo se centra desde Irapuato hasta Manuel Doblado, toda esa zona, Salvatierra, Acámbaro. O sea, si vemos el mapa del estado de Guanajuato, poquito menos de la mitad, trazamos una línea recta y de ahí hasta todo hacia la parte sur, todos esos municipios son los que aportan el 17% del PIB. Y luego tenemos otros municipios que te aportan este pilar que es el turismo, lo que hablabas tú, que es San Miguel, Dolores Hidalgo, Guanajuato capital, básicamente esos 3 municipios. Digo, todos los demás tienen algo más, pero no el volumen como lo tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, Irapuato tiene un volumen, sí, pero no comparable con el tema de San Miguel o de Guanajuato. León, pues sí tiene un volumen, pero su fuerte no es el turismo, pues, ¿no? O sea, tienen un turismo en negocios, pero no es como el turismo que se genera en San Miguel de Allende o en Guanajuato capital o en esa zona. Y básicamente en 3 municipios recae el 11% del PIB. Entonces, estamos hablando más o menos que en estos municipios se concentra el 50% del PIB. Y las exportaciones para Guanajuato representan el 40% del PIB. Entonces, hay que recordar algo también. En las exportaciones ya está el valor agregado de alimentos y de la industria metalmecánica. También hay que reconocer que el tema de las remesas ha sido un tema importante para los guanajuatenses, porque, bueno, sí tenemos gran número de guanajuatenses en Estados Unidos y que representan, que lo digo con toda sinceridad, no es un motivo de orgullo. Y no es un motivo de orgullo porque desgraciadamente en Guanajuato no encontraron las oportunidades necesarias para poder ir a buscar un mejor desarrollo, pero aportan a muchas comunidades. Eso básicamente es lo que ha sido en estos últimos 30 años. El estado de Guanajuato, déjame decirte, hoy Guanajuato, y eso con visión de algunos exgobernadores, se construyó el primer puerto, si así lo queremos llamar, seco en el país. Podemos importar y exportar desde Guanajuato sin que tengas que pasar por las fronteras marítimas o terrestres, ¿no? Guanajuato en puerto interior tiene una frontera seca para importación y exportación. Tenemos ese recinto fiscal que no tienen otros lugares. Bueno, esa es otra de las ventajas que se tiene en el estado de Guanajuato, que se ha
que se ha impulsado mucho y que se sigue impulsando. Entonces, sí, sí se ha hecho mucho trabajo de la mano, lo digo como es, de la sociedad civil, porque al final del día la sociedad es la que ha tenido mucha esta iniciativa y con el acompañamiento de los gobiernos, obviamente. Claro, ¿no? Y lo que menciona usted de los migrantes, claro que da tristeza que tengan que irse a Estados Unidos, pero por el otro lado, creo que cambian la percepción del mexicano como una persona que es muy, muy jaladora. Creo que en Estados Unidos está el estereotipo de que el mexicano es flojo, se queda dormido, y, y que venga este tipo de trabajadores a hacer los trabajos más difíciles, que es todo el tema de, pues desde poner techos, carpintería, creo que crea o cambia la percepción del mexicano en Estados Unidos y de manera internacional que somos muy trabajadores, ¿no? Sí, efectivamente. Digo, no es motivo de orgullo, pero algo que sí podemos decir es que, pues, guanajuatenses, mexicanos, michoacanos, hidrocálidos de todos lados están yendo a hacer algún trabajo que no hacen en otros lugares, pero bueno, la gran ventaja es que, a diferencia de otros estados, no son las remesas las que sostienen todo el estado. Desgraciadamente en México hay estados que dependen el 100% de las remesas, ¿no? En Guanajuato no, en Guanajuato depende sí de la industria, pero también dependes de la agricultura, pero también dependes del turismo y vas dependiendo de otro tipo de fuentes de ingresos que es lo que nos permite. Hoy, por ejemplo, Guanajuato es la quinta economía de este país. Hace 30 años estamos en el lugar número 30, hoy estamos en el lugar número 5 y déjame decirte algo, muchos dicen, bueno, está por encima otros estados, ¿no? El propio Nuevo León, Jalisco y demás. Pues sí, nada más que nosotros primero tenemos menos extensión territorial, no estamos tan pegados a la frontera, o sea, tenemos algunas situaciones. Y también Guanajuato, pues compite con mismo Guanajuato, ¿no? En cada vez, en cada uno de los rubros, ser más competitivos y esto es lo que nosotros queremos. Claro, porque sí vi una cifra que las ventas internacionales de Guanajuato en el 2022 fueron casi 20,000 millones de dólares y aumentaron un 20% del año pasado. Entonces, me saca de onda que un estado que no tenga ni frontera, no tenga ni espacio marítimo, ni frontera con Estados Unidos, que tenga esta capacidad, estas ganas de exportar, ¿no? Chance hubo ayuda de ProMéxico en tiempos pasados, pero ahorita sí me da mucha curiosidad porque otros estados, tipo Michoacán, no tiene tanta exportación, a menos que sea aguacates o lo que sea, pero Bueno, qué bueno que dices esa parte, sí, digo, Michoacán, que son nuestros vecinos, los michoacanos, básicamente ellos exportan muchísimo, pero el volumen de exportación de ellos solamente es en un producto, ¿no? En el aguacate, no hay más, o sea, sí hay otras exportaciones, pero son mínimas. Nosotros no, nosotros en Guanajuato lo que se exporta en distintos productos, en distintas variedades. No dependes de un solo cultivo o no dependes de un solo producto o no dependes de una sola actividad. Tienes varias actividades para poderlo hacer. sí, como tú dices, diversificar. Y también algo que admiro mucho y es difícil, el tema de un turismo que que tenga derroche económico y que no es un turismo de desmadre, ¿no? Tipo un Cancún, el turismo de San Miguel es gente muy tranquila, son gente que viene pues a, comer, a comprar que la plata, a comer rico, a ir que al Rosewood o ese tipo de hoteles muy, muy especializados de nicho. Y creo que la única ciudad turística que se le medio compara por este tipo es Los Cabos. Fuera de eso, no veo otro Sí, turismo similar. y la ventaja que tenemos en Guanajuato es que el turismo que tienes en Guanajuato no va dirigido a un solo segmento de población. Tú hablabas ahorita de un hotel y en Guanajuato se están construyendo hoteles como el Rosewood, como otros que van a un segmento de población. Pero tienes la ventaja que tienes, por cada uno de ellos, tienes 100 más que van a un segmento de población de personas con menores ingresos. Hay que recordar, por ejemplo, ahorita en Guanajuato tenemos el Festival Internacional Cervantino, que es el festival de arte, cultura más importante de América Latina.
tenemos en Guanajuato el más importante, donde no todos sus eventos son con costo, hay muchísimos eventos gratuitos de cultura, arte, música, danza, teatro, artes visuales. Entonces, se ha diversificado mucho esto. Y sí tienes opción para todos los gustos. En Guanajuato también tenemos 4 sitios arqueológicos abiertos al público. Obviamente, como lo sabemos, la ley, la Constitución, la rectoría de estos sitios los tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero en Guanajuato tenemos estos 4 centros de culturas prehispánicas que están en Guanajuato y que también son otro atractivo más que tenemos en nuestro estado. Entonces, sí tenemos esta gran diversificación en muchos aspectos bueno, la idea es seguir diversificando para poder tener ingresos por el mayor número de actividades que sea posible. Claro, ahora toda esta ola de influencia, porque yo me empecé a dar cuenta que Guanajuato estaba haciendo potencia, pues desde que empiezan a tener que los panzas verdes, que el equipo de fútbol, porque eso se me hace un buen indicador de que hay desarrollo, ¿no? Que se está invirtiendo en las ciudades y en el estado. Pero esto viene desde la época de Fox, con esta cultura, pues, más, esta visión más empresarial, ¿no? De un gobierno, o ¿cuándo dices tú que es el catalizador de cierto gobierno para crear este desarrollo, ¿no? No, yo creo que es algo que todos los gobiernos y los ciudadanos han impreso en esto, ¿no? Yo creo que si bien Fox tenía este famoso lema, en ese entonces, fíjate, Fox fue un excelente mercadólogo como gobernador, porque creó este famoso eslogan cuando Guanajuato está en los últimos lugares de Guanajuato, tierra de oportunidades, ¿no? Era Ujú. crear oportunidades, generar oportunidades, y eso fue lo que hizo él. Hablabas del tema del fútbol, ¿no? Bueno, el tema del fútbol es mucho más atrás, ¿no? El equipo tradicional no eran los Panzas Verdes, el equipo tradicional de León eran los Curtidores de León. Llegó a ser un equipo que estuvo en primera división. Y tienes a los Panzas Verdes de León, pero tienes a la Trinca Fecera, y tienes a los Toros del Celaya, y también en un momento ascendieron, pero luego se vendió la franquicia a los Brujos del San Pancho, ¿no? Entonces, sí tienes este tipo de identidad que genera en la ciudad, que genera en los lugares donde cada quien es oriundo. Tú vas a Irapuato y hay una rivalidad eterna entre los freseros del Irapuato y los Panzas Verdes de León, ¿no? No los irapuatenses no se identifican con los Panzas Verdes, ni los Panzas Verdes con el Irapuato, y así vas a Celaya. Entonces creo que ha generado esta identidad, pero es una identidad que se ha generado desde los ciudadanos, ¿no? Eh, Rara vez el gobierno ha entrado a este tipo de cuestiones, rara vez, digo, pero bueno, son los ciudadanos los que han fortalecido esto. Claro, también leí que usted se metió mucho cuando era diputado federal al tema de atraer inversión japonesa, si mal no recuerdo. ¿Cómo fue este proceso de traer pues este capital, ¿no? A un estado que creo que ya estaba General Motors, pero que el japonés, ¿cómo le di? Creo que ni pueden pronunciar Guanajuato, digo, lo digo de broma, Sí, pero no, no, no. dices tú, Guanajuato, ¿cómo les das esa confianza? Porque es una inversión de infraestructura, no es, hay que jugar a la bolsa y si le va mal a México lo quitamos. No, no, o sea, ahí están los cimientos, papá, y no te puedes ir si no la apuestas bien al Estado, ¿no? Claro, a ver, te pongo el caso. Tienes Toyota, tienes Mazda, tienes General Motors, tienes Volkswagen, me falta Honda, una más, ahorita te digo. Honda. Honda, Honda, ¿no? En Guanajuato. Entonces, los japoneses son muy disciplinados. A mí me tocó ser, efectivamente, siendo diputado federal, presidente del Grupo de Amistad México-Japón. Durante esos 3 años tuvimos muchas reuniones, muchas visitas. Algo que me llamó mucho la atención, recuerdo bien una visita que hicimos a Japón con el CEO de Honda, no se me olvida. Cuando nosotros llegamos, ellos ya tenían
estudiadísimo el estado de Guanajuato. Era estudiadísimo. Son personas que nos llevaban así como... Y ellos vieron en ese momento en Guanajuato esa área de oportunidad. Yo sí quiero reconocer que General Motors, que fue el primero que hizo esta gran apuesta, pues fue quien abrió ese parteaguas, ¿no? Pero de ahí, pues obviamente los demás empezaron a dar, y bueno, yo lo único que hice como legislador fue poner a las personas adecuadas en donde tienen que hacer, ¿no? Al final ese era mi trabajo y yo solamente hice lo que en ese momento estuvo a mis alcances, ¿no? Claro, sí, porque al final del día ese es el poder, ¿no? Yo hablaba mucho con la diputada, Guerra, que ahorita es la presidenta de la comisión Mm. de, bueno, y yo le decía, es que el poder, ¿no? ¿Qué es el poder? ¿Qué quiere hacer con el poder? Y ella me dijo, a ver, el poder es tú tener la influencia de hacer cosas, ya que tú decides si es para bien o para mal, eso depende mucho de ti como servidor público y es lo que tú estás diciendo, oye, usaste el poder para poner a las personas en los lugares indicados y facilitar este proceso para que haya riqueza, ¿no? En el Estado que, pues, a ver, sin riqueza no puedes cobrar impuestos, no puedes poner este tema de educación, salud, todo eso, ¿no? Mira, y yo creo que si nos vamos en extensión territorial, no somos el quinto lugar en extensión territorial y somos el quinto lugar en que generamos, ¿no? No somos el quinto lugar en población, pero sí los que generamos la quinta riqueza en este país, ¿no? Si vemos estas ventajas o desventajas que tenemos, pues al final habla de que los guanajuatenses han tenido esta visión de querer ser mejor de lo que éramos antes. Y eso es nuestra visión, tener un Guanajuato ganador, de estar trabajando, de tener una mejor calidad de la que tuvimos antes y que también hemos entendido que esto es diversificarlo y ponerlo al alcance también de los que menos tienen. Desgraciadamente, todavía seguimos teniendo mucha gente pobre en el estado de Guanajuato. Déjame te digo algo, tenemos mucha migración de otros estados, sobre todo del sur, sureste, hacia Guanajuato, comunidades muy grandes de personas de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, que están llegando a nuestro estado de Guanajuato por tener una mejor calidad de vida de lo que tienen desgraciadamente sus estados. Pero esto también nos genera el tener que replantear cómo hacemos para poder satisfacer las necesidades de los guanajuatenses, pero también de estas personas que vienen de otros estados y que por sí mismo quieren adoptar a Guanajuato como su casa, ¿no? Claro, porque hay mejores oportunidades que su estado, como tú lo dices, y se puede, con todos estos derroches económicos, crear una clase media más sólida, ¿no? Que, a ver, tú vas a muchos estados de la República y malamente no hay trabajos de entrada para ir subiendo y escalonando, ¿no? Y creo que una de las ventajas de Guanajuato, como tú dices, es la diversificación que genera empleos y el empleo es lo más digno que puedes tú tener como ser humano, ¿no? Porque cuando ya tienes tu ahorrado, tu dinerito, te vuelves más independiente y eres más independiente, puedes tener una familia. Entonces, creo que está bien que lo vemos así porque muchos gobiernos anteriores, desde el de López Portillo para adelante, le invierten Ujú. solamente al petróleo y tremendo desastre que se nos hace cuando baja el precio del barril, ¿no? Sí, y no solamente el precio del barril, sino también tu plataforma de extracción cada vez es menos y en esa parte, digo, coincido contigo, es un tema muy complejo, pero bueno, se trata de diversificar y de poder hacer un equilibrio, que eso es lo más importante, tener un equilibrio, tener buenos gobiernos. Tenemos hoy un problema también, como en todo el país, el tema de la seguridad. Es un tema complicado, no solamente en Guanajuato. Guanajuato, que no teníamos estos problemas que hoy tenemos, bueno, pues hoy nos obliga a replantear qué vamos a hacer para poder trabajar en el tema de la inseguridad que prevalece, si bien en el país, pero no podemos estar pensando en otros lugares si no replanteamos y si no cuidamos lo que está pasando en nuestra casa.
No, no, totalmente de acuerdo. También, tocando el tema ahí de que hablamos del petróleo, de los barriles, vi que, pues, en el paquete económico del 2024, pues, el gobierno quiere que nos endeudemos, ¿no? Con casi 2 billones de deuda. Hay gente que, y yo lo entiendo, tú le dices a alguien: "Oye, nos vamos a endeudar", y creo que no se ha logrado plasmar eso cómo te puede afectar a ti como mexicano. A mi edad, a mi generación no le tocó el Fobaproa. Entonces, ¿nos quieres platicar cuál es el problema con que un gobierno se endeude y eso cómo nos puede afectar a nosotros como jóvenes? El problema yo creo que no es la deuda. El problema es cuál es mi capacidad de endeudamiento y para qué me quiero endeudar, ¿no? A ver, un ejemplo muy claro como joven. Yo quiero pedir prestado para poner un negocio y el negocio me vale 100,000, pero mi capacidad de endeudamiento son 50,000, entonces voy a tener graves problemas. O quiero pedir dinero para irme de vacaciones, ¿no? El Ujú, problema es para qué quieres el dinero. Aquí el problema es que el presidente actual toda la vida dijo que no iba a pedir deuda, ujú, ¿no? Es el presidente que más deuda ha pedido en los últimos 20 años, más deuda ha pedido. Va a pedir efectivamente para el 2024, se le quieren autorizar 1.9 billones, o sea, casi 2,000. O sea, es algo, el presidente Peña Nieto lo que más pidió de deuda fue 700,000, ¿no? El presidente para el 2023 pidió 1.1 billones. Bueno, ahora ya va a los 2 billones de deuda que va a pedir. Y lo interesante sería, sí, pero ¿para qué quiero la deuda? ¿No? ¿Entiendes? Dices, la quiero para, mucho de esa deuda va a ser para programas sociales, para regalarla. Está bien. Probablemente al que le regalan el dinero, dicen, pues sí, sí lo quiero, antes no me lo dabas, ¿no? Está bien, aquí el tema es, la deuda necesitamos tenerla para generar ingresos. Pues, es como, quiero deuda para comprar una cámara, que la cámara me va a permitir hacer más en vivos, ¿no? Y me va a poder generar ingreso. O la quiero para ir a comprar un traje de baño porque me quiero ir de vacaciones, pues son cosas muy distintas. Entonces, sí es un problema grave porque pues vamos a estar llegando a un déficit casi del 54, 55%. Entonces no habíamos tenido eso y entonces cada vez tenemos menos capacidad de maniobra para poder salir. Entiendo que mucho de esto la deuda va para programas sociales y entiendo que en este país hay muchas personas desgraciadamente en la pobreza, pero también tenemos que hacer, la pobreza no se combate así, la pobreza se combate generando empleos. Y lo interesante sería que esto fuera para generar empleos para que pudiéramos tenerlo. Y está muy trillado ya el tema de empleos bien pagados. ¿Por qué bien pagados? Porque, bueno, pues nada más decimos eso y al final del día las empresas pagan como quieren. En el momento que tenemos un salario mínimo, pues la gente, muchas empresas dicen, pues te pago el mínimo y el empleado dice, pues está bien y lo demás te lo doy por fuera. Está bien, no hay problema. Entonces, cuando vienen las jubilaciones, viene ese problema. Entonces, sí tenemos un problema, vamos a tener la deuda más alta. El presidente había dicho que no iba a pedir deuda y bueno, pues vamos a tener ya 6 años que el presidente está pidiendo deuda. ¿Y de qué está hablando el Senado? Sé que también Pemex está, que llegó a un punto donde le mandaron una carta al secretario de Hacienda porque no están saliendo los números, güey. No, bueno, Pemex ya tiene muchos años con este grave problema. Se ha agravado muchísimo más ahora en este gobierno, obviamente. El haber dicho que una refinería nos iba a costar 8,000 millones de dólares, ¿no? Ya llevamos 15,000 millones de dólares y todavía no puede refinar. Yo recuerdo cuando el presidente de la República decía que un proyecto, cuando está por arriba del 20% de su costo inicial planteado, es que había corrupción, ¿no? Y bueno, tan solo la refinería de Dos Bocas de 8,000 millones de dólares que se planteó ya va en 15,000, o sea, ya prácticamente va en el 100%. A ver, algo está mal. Y te vas al aeropuerto, perdón, te vas al tren y el tren de 150,000 millones de pesos que iba a costar ya va en 500,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, podemos observar claramente estas deudas a dónde se están yendo y que no están generando lo que requiere el país, ¿no? Tenemos prioridades, el gobierno federal, él está priorizando el entrega y reparto
de recurso directamente. Digo, él tiene su política. Yo creo que eso a largo plazo vamos a tener un grave problema, porque entonces estamos haciéndonos dependientes de y no generadores de algo, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que el día de mañana pagar este déficit, esta deuda que estamos teniendo. No, no, qué triste. Y tú no ves un país primermundista que está invirtiendo, que su proyecto, su visión nacional son dos proyectos. Se me hace, ves un Estados Unidos, ves países como Corea que invierten en su gente, en la educación, en la tecnología. ¿Para qué? Para que Estados Unidos invierte en la tecnología, crea un Uber y una persona que antes le pagaban cierta cantidad, ahora puede hacer que su carro sea un generador de ingresos y le mejora la calidad de vida, pero creo que es algo no lo vemos y yo siempre he dicho que este país, por más que amo México, tenemos la maldición que tenemos tanto recurso que no invertimos en la gente porque, no, tenemos petróleo. No, no, pero tenemos mucho mineral. No, entonces eso creo que es lo que nos condena, ¿no? Nos basamos tanto en el recurso. Bueno, el caso que hablas de petróleo, bueno, pues el petróleo no tenemos como teníamos antes, ¿no? Digo, ya no Claro, podemos depender. Y en el tema del mineral, pues tampoco, ¿no? Digo, si vemos cómo se sostiene este país, pues ya el petróleo no es la principal fuente de ingresos de este país, para empezar, ¿no? El mineral tampoco ya es ni está ni entre las 5 o 6 fuentes de ingresos de este país. Sí, efectivamente, hemos privilegiado otras cosas, pero yo creo que coincido contigo en que es a través de la educación donde debemos privilegiar. claro, el tejido social, ¿no? Que tú puedas ir a un seguro social y que sea de primer mundo, que tus hijos puedan tener guarderías, es la base, ¿no? Yo creo que cuando tienes ya la base cubierta, De entrada, que haya empleo. Yo creo que eso es lo que tenemos que privilegiar en el país, que haya empleo y bien pagado. O sea, el problema es la desigualdad y tenemos que acabar con esta desigualdad. Y esa desigualdad se acaba no regalando el dinero, porque le regalas a todos por igual, entonces la desigualdad siempre va a ser la misma. Pero en cuanto tú empiezas a generar empleos y empleos bien pagados, pues la idea es ir terminando con esta brecha de desigualdad. que puedas tú tener una oportunidad laboral y como decía, o sea, qué bendición que tú puedas trabajar y mantener una familia, esa independencia como ser humano te la da un trabajo bien remunerado, que cómo vas a buscar un trabajo si no hay empresas que quieran venir a tu Claro, ciudad, ¿no? claro, así es. Y no sé, como que me da mucha tristeza, senador, no sé si tenga algo en el Senado un poco más alegre que nos quiera platicar o... Mira, bueno, yo creo que viene ahorita temas muy importantes en el Senado, que es el tema de la discusión de la ley de ingresos. El presupuesto de egresos, eso solamente es exclusivo de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos este planteamiento donde se van a ver este tipo de cuestiones. Obviamente, como está el andamiaje legislativo, sabemos que para poder aprobar la ley de ingresos se necesita solamente la mitad más uno. Y hoy Morena y sus aliados cuentan con esa mitad más uno de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir dando la batalla, seguir informando. Es complicado, sí, cuando el presidente tiene un micrófono muy potente de todas las mañanas y donde es complicado poder desmentir o contradecir. Voy a un tema muy particular. Por ejemplo, ahorita esta batalla que el presidente está dando con toda la intención hacia el Poder Judicial, ¿no? De eliminar todos estos fideicomisos. El presidente en semanas pasadas exhibía en el presupuesto del Poder Judicial que había una partida para mantenimiento de jardines, que hay una partida para lavandería y tintorería, y el presidente en una de sus mañanas decía, ¿cómo es posible que los 11 ministros cuenten con recursos para jardines y eso? Y él hacía él decía algo, eh, pues con toda la intención de desinformar, decía, ¿cómo es posible que tengan para jardines y donde está la corte no hay un solo jardín, ¿no? Y entonces tú te imaginas el colectivo y tú ves el colectivo de los ciudadanos cuando escuchan esto y dicen, pues sí es cierto, ¿para qué quieren para jardines si donde están los ministros de la corte no hay un solo jardín?
Sí, efectivamente, no hay jardín. Pero resulta que a lo largo y a lo ancho del país hay muchas instituciones o instalaciones del Poder Judicial donde tienen un jardín. El caso de la Casa de Cultura Jurídica de Cuernavaca, Morelos, que tiene un jardín muy grande porque esa casa tiene muchísimos años, tiene que mantenerlo. O cuando el presidente dice, ¿cómo es posible que con el sueldo que reciben los ministros no tengan para lavandería ni para tintorería y lo tengan que poner presupuesto para sus togas? Pues no, ese dinero no es para las togas, ese dinero es para el personal de archivo que tiene que utilizar un overol con ciertas características, porque hay documentos que ya tienen muchos años y que pueden transmitir, despedir algunos agentes que puedan ser nocivos para la salud, y para ellos es este tema de lavandería y tintorería, ¿no? Entonces, esta desinformación, que es difícil que la podamos acatar en el momento o atacar en el momento, más bien dicho, porque el presidente pues es muy fácil y es difícil por lo desmentir, ¿no? Él decía, vamos a acabar con estos fideicomisos para que no ganen tanto los ministros. Pues no, no son fideicomisos para los ministros son 11. Estos fideicomisos son para que los jueces y magistrados cuando se jubilen tengan el 100% de su jubilación. ¿Por qué? Porque si no tuvieran el 100% de su jubilación, pues es un mecanismo que se creó hace muchos años para poder eliminar la tentación de que el juez, el magistrado, tenga esa tentación de tomar dinero para estar pensando después de su jubilación. Y esto es prácticamente para blindar, no digo que lo blinde, pero esto es como para blindar el tema de esto. Entonces, es difícil poder contrarrestar toda esta información, más cuando el presidente pues tiene este micrófono tan poderoso y que es difícil poderlo estar contrarrestando, contradiciendo. Claro, porque él sabe qué ciertas cosas decir para que el pueblo, que obviamente está muy enojado, pues, por corrupciones anteriores o lo que sea, sabe dónde que te arde el estómago del coraje, ¿no? Pero muchas veces uno sí tiene que hacerse un poquito para atrás y pensar y decir, ¿cuál es la intención de que presidente diga esto, no? ¿Es para ahorrar costos o probablemente es una forma de amedrentar al poder judicial para tenerlos blanditos, ¿no? Y poder usarlos para un futuro? Es como, No, esto es clarísimo. El presidente lo que quiere es que el ciudadano común y corriente vean al Poder Judicial como un malo porque están gastando mucho dinero, y el ciudadano le crea esa imagen de decir, ah, sí, quítaselo para que me lo des a mí. Te doy el caso cuando el presidente decía que el avión presidencial no lo tenía Obama. Bueno, en el presupuesto de egresos de la Federación está la partida para seguir pagando el avión presidencial. O sea, lo vamos a seguir pagando. ¿Por qué lo vamos a seguir pagando? Pues porque no es un avión leasing que en Turkmenistán, un país de esos que se iba a vender, pues no se vendió, se simuló, pero los ciudadanos, cuando se hizo la famosa rifa del avión, la gente dijo, con lo que se rife voy a ayudar tal hospital, tal lugar, tal lugar, tal lugar. No ayudó a ninguno porque ni se vendieron los boletos, pero le generas al colectivo, le generas a los ciudadanos esa, pues le implantas ese colectivo, ¿no? sí, esa narrativa que quiere, pues, enseñar en el país y pues también nosotros tenemos no una memoria tan larga, ¿no? Por ya sea del día a día o el trabajo, lo que sea, se nos van olvidando muchas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, somos de memoria muy corta, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el problema, ¿no? No tenemos cómo poder enfrentar este tipo de situaciones a raíz de que el presidente tiene efectivamente esta voz, este micrófono tan potente, y que también hay que decirlo, ¿no? Estas mañaneras a modo que tiene solamente periodistas a modo que le preguntan lo que él quiere que le pregunte, ¿no? Que no hay cómo te puedas salir del script. No, y dice mucho cómo un Jorge Ramos no vive en México. Digo, no vive en México desde hace mucho tiempo, pero también, o cómo pues un Loret de Mola tampoco vive actualmente en México por esto, ¿no? Entonces creo que la libertad de expresión, y yo por eso hago genuinamente este podcast, ¿no? Para que la gente
se pueda informar y que podamos revertir esa apatía política que hemos visto, pues probablemente por el porfiriato, es una herencia de los años en el PRI, pero creo que poco a poco la gente se está involucrando más en política, mínimo aquí en Monterrey se ha visto, pero, pero no, me gusta ver servidores públicos que tengan una visión del Estado más empresarial y eso es lo que he visto en Guanajuato y me ha gustado mucho, la verdad. Sí, efectivamente, lo que necesitamos, a ver, todas las voces son importantes, la voz de los empresarios, la de los agricultores, la de los obreros, pero tenemos que pensar en que no como ahora, que lo que yo creo que una de las cosas que yo en lo personal le critico más a este gobierno es la división, el que es un presidente que nos dividió a este país con toda la intención, del que tiene con el que no tiene, del que sabe con el que no sabe, del que puede con el que no puede. Y esta división, él saca mucha ganancia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues él sabe que desgraciadamente en este país, más del 50% son los que menos pueden, menos tienen, menos saben. Y es ese nicho que él le gusta y siempre está. Yo recuerdo mucho una frase del presidente cuando se modificó el artículo cuarto constitucional en el que decía que el programa de adultos mayores y otros iban a ser universales. El presidente en una de sus mañaneras lo dijo y ahí está la constancia, decía, es que tenemos que darle a los pobres, porque así lo digo, porque los pobres son como las mascotas. Esa es la visión que ellos tienen, esa es la visión que muchos de ellos tienen y que yo no comparto, ¿no? Claro que yo creo que sí hay una población, un segmento de población a las cuales sí tenemos que darles estos apoyos directos porque les es muy difícil salir porque ellos están pensando en una pobreza de qué comer el día de hoy. Bueno, eso los tenemos que ayudar, pero hay otros que tenemos que ayudarlos, como bien lo decías, el micro, mediano empresario, ¿para qué? Pues para que pueda agrandar su negocio y genere oportunidades de empleo para otros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el asunto, y bueno, pues es seguir trabajando por generar oportunidades y yo insisto en cómo hacemos para ir cerrando esa desigualdad. Claro, y que es la justicia darle a cada quien lo que le corresponda. Exacto. Yo tengo amigos que están ahorita saliendo de la carrera de medicina y están que en los IMSS, en los hospitales, y hacen números, ganan 4 pesos al día. Y dices tú, qué coraje cuando muchos de estos doctores, digo, no soy un experto, pero muchos de estos doctores los van rotando antes de meterse en instituciones privadas. Entonces, nadie siente al IMSS como si fuera su hospital, entonces no se maltrata. Yo he sabido casos de gente muy cercana que por un cáncer que le da un familiar que muchas veces al azar están en quiebra toda la vida y nunca se recuperan. Entonces, son casos que te parten el alma y, puta, y a mí me encantaría ponerme en la posición del presidente, pero por otro lado digo, oye, dales la base, o sea, el mínimo, ¿no? Sí, efectivamente, porque son mexicanos como ellos, como muchos otros, eh, digo, que estudiaron, hicieron un gran esfuerzo, salvan vidas, y tan importante es ese trabajo como el del maestro, que también salva vidas de otra manera, como todos. Entonces, sí, coincido contigo, y que mucha gente se aprovecha de esas lagunas de ese sistema, pues para hacer lo que quiera, y también en esa parte, por eso el discurso del presidente es tan poderoso, ¿no? Para enriquecerse otros por los que menos tienen. Y por eso es que el discurso del presidente es muy poderoso, porque en el día a día, tú ahorita lo estás diciendo, puedes observar algunos casos así, donde entonces la gente sin mayor cuestionamiento y sin mayor reflexión, de bote pronto dicen, tiene razón el presidente, ¿no? Porque el presidente sabe que hay una población que no cuestiona tanto por precisamente por estas faltas de oportunidades y lo que quieren son inmediates. Claro, y digo, chance, yo lo hablo desde mi privilegio porque
pues he tenido oportunidad de estudiar historia de diferentes países y este tipo de populismos. Un amigo de Argentina me decía que, y no estoy comparando al presidente con Perón, pero muchas veces dar esos tipos de incentivos Claro, directos son incentivos perversos porque en vez de motivar a la persona a emprender, disputa, pues me pagan, no sé, 6,000 pesos directamente o trabajo por 3,000 y se crea una economía muy rara donde ya llega gente que depende de su sustento del gobierno, entonces para quitarles pues la tetilla, ¿no? Como dicen en el rancho, quitar la tetilla de la boca es bien difícil en vez, y luego por el otro lado, ves muchos emprendedores que batallan demasiado por buscar préstamos para las pequeñas y medianas empresas y tienen un sustento de 10, 20 personas. Son las disparidades que, que me preocupan, ¿no? y lo que dices ahorita es importante y es muy importante porque efectivamente no todos necesitan la ayuda económica mensual, ¿no? Sí, entiendo, en México hay una población muy importante que necesita este apoyo directo, sí lo reconozco y qué bueno que se está dando, ¿no? Pero, por ejemplo, te doy el caso, un maestro jubilado contra un señor que nunca tuvo un trabajo estable y que hoy para poderse mantener necesita vender y comprar plástico en la calle, recoger botellas y demás. A los dos les das la misma pensión de adultos mayores, a los dos. Solamente que que está jubilado por el ISSSTE, tiene una pensión mensual garantizada y que los 2,800, 3,000 que le das, pues no le significan la vida o la muerte o el comer o no comer. Pero a esta persona que anda vendiendo y comprando vidrio, papel, etcétera, etcétera, estos 3,000 sí le significan el poder vivir. Esto sí. Entonces, lo único que estás haciendo es seguir abriendo la brecha de desigualdad. Es lo único que está pasando. Entonces, yo coincido y creo que sí es importante dar estos apoyos a estas personas que son los que más lo necesitan, pero a ellos ver cómo, como lo decías tú bien, de las micro y pequeñas, medianas empresas, cómo ayudas para que puedan generar otro tipo de ingresos y que puedan emplear a él. O sea, ¿cómo hacemos para que pueda crecer eso? Y hoy, por ejemplo, esto se acabó de poder apoyar. Recordemos, se eliminó el Instituto del Emprendedor, ¿no? No existe el Instituto del Emprendedor ya en este país. Entonces, era un instituto que más allá de dar dinero, pues daba acompañamiento a los emprendedores, cómo obtener una patente, cómo hacer un registro, cómo obtener un crédito, cómo muchas de este know-how que se necesita, pues bueno, pues ya no se tiene hoy, ¿no? ¿No? Y ProMéxico también lo quitaron, que Sí, claro. ahora, senador, ya cambiando de tema, 2024, yo sé que, digo, tampoco para destaparse este podcast ni nada, pero ¿qué quiere cuál es su visión de Guanajuato? Sé que hay cierto interés de usted, obviamente, para contener a la gobernatura. ¿Qué le gustaría, no? Hay varias gente de Guanajuato que nos escucha, entonces, pues, ahí a grosso modo platicarnos, ¿no? Un poco de cuál es No, tú como bien lo comentas, se viene la elección del 2024. Yo como senador de la República siempre he manifestado mi intención de poder trabajar, contender para la elección del 2024. Recordemos que hoy las reglas que ha puesto el INE a los 9 estados que se van a contender, ayer incluso el INE ya determinaba que de los 9 estados, 5 estados tienen que designar o postular más bien los partidos políticos mujer y en 4 hombres. Entonces estaremos en esa espera porque, bueno, pues con esto del tema de la paridad, de 9, 5 tendrán que ser mujer, 4 hombres. Y entonces, bueno, pues estaremos pendientes, pero bueno, pues seguiremos trabajando por lo pronto aquí en el Senado de la República y llegando la época electoral, pues ya estaremos viendo en qué posición estamos, si es que a Guanajuato permiten que sea hombre o que sea mujer, ¿no? Ok, a Guanajuato todavía no le toca, todavía no deciden si va a ser un hombre o una mujer el candidato. No, en ningún lugar se ha decidido. Los partidos políticos tendrán que ya ponerse de acuerdo y ya poderlo decir. Si mal no recuerdo, es antes del 30 de noviembre que ya tienen que determinar el Claro. género. Digo, yo estoy a favor de que hayan más mujeres involucradas, pero
creo que esto suena un poquito inconstitucional, ¿no? O como, Recordemos que en esta lucha que se han dado, y se ha abierto este tema de la paridad, eh, ha sido uno de los mecanismos que ha permitido que haya más presencia en mujeres en toma de decisiones. Y México se vio obligado a hacer eso. Se te viste obligado a hacerlo a través de una ley. Hay países que nunca se ven obligados de hacer eso. Bueno, México te viste obligado a hacer eso para poder tener ese balance y ese contrapeso. Yo considero que hay mujeres excelentes que pueden tomar las riendas de un país, no lo dudo, y hombres también, pero también hay hombres que le han hecho un daño al Estado, al municipio y al país. Y no dudo que también pueda suceder en una mujer. O sea, esto no es un tema de géneros y tampoco no es un tema de enfrentarnos hombre con mujer. No, yo creo que somos complemento y tenemos que trabajar y al final la carta credencial, las capacidades de cada quien serán las que puedan determinar, ¿no? claro, no, a ver, el sistema de cuotas yo estoy 100% a favor y más que nada para que se cree este balance, que hayan más mujeres. He entrevistado mujeres muy, muy capacitadas. Ahorita una mujer es la presidenta de la Cámara de Diputados, Valera Guerra, que ella fue secretaria de Ayuntamiento de San Pedro, tiene una capacidad y se necesita esta humanidad, ¿no? Pero Así es. lo que no me gusta son palabras como imponer, que, oye, te tengo que imponer y también pues creo que, no sé, no quiero que me funen, Mira, no ¿qué me quiero preocupa que sea más a mí? ¿Qué me preocuparía más a mí y que esto invalidaría esta lucha legítima que han dado las mujeres? Y lo he dicho en muchos lugares, que el patriarcado decida qué mujeres. ¿Sí me explico? Sí, Hay muchos estados donde van a ser mujer y quien va a poner a estas mujeres no son las mujeres, es el patriarcado de una cúpula partidista, de una cúpula empresarial, de una cúpula de hombres que son los que toman la decisión. No tanto porque haya sido que se haya ganado el lugar, porque no estás poniendo tampoco la más competitiva en muchos lugares, vas a poner a quien sea más afín al tomador de decisiones. Entonces, pues este discurso, pues ya entonces está vacío, ¿no? De decir, estoy poniendo a la más capaz, no, estoy poniendo a la que me cubra mis intereses patriarcales, así de claro y de sencillo. Y en el 24 vamos a ver muchos casos de eso. Así los vamos a ver, ¿no? pues mira, esperemos que en el 2024 la persona más capacitada llegue al rol. ¿Por qué? Porque ya no es, o sea, no es un juego, es la vida de miles de millones de personas que están en su día a día. Entonces, empatizo por ellos. Esperemos que en el 2024 pase lo que tenga que pasar y pues, senador, de verdad que muchísimas gracias por su tiempo, por darnos esta visión de Guanajuato que sí se ha escuchado en muchos temas anteriores que han venido muchas personas de renombre de este estado en el panorama nacional y pues le agradezco su tiempo, ¿no? No, hombre, a ti te agradezco mucho porque ya teníamos bastante tiempo ya con esta entrevista queriéndola hacer, pero bueno, ya estamos aquí. Te agradezco mucho, te deseo el mayor de los éxitos y que sobre todo sigas con este tipo de información, que puedas difundirla porque es difícil luego que podamos llegar a muchas personas con este tema de las redes sociales, aunque creemos que las redes sociales son una voz muy importante. Sí, nada más que las redes sociales no dejan de ser una información bidireccional que yo solamente veo lo que tengo a mis intereses y para yo poder llegar a más personas no es así porque yo suba a mi red social un post o un reel o algo, no, sino que tengo que pautar, ¿no? Entonces, para poder llegar a otros segmentos. Entonces, sigue siendo complejo, complicado, pero bueno, pues yo agradezco mucho este espacio. No, no, y yo a usted, senador, porque creo que hay muchas vertientes que el político puede hacer, que hacer los memes, que hacer los videos de 3 10 segundos reels, pero hacen falta conversaciones reales y creo que este formato ayuda a que podamos profundizar sobre temas polémicos, relevantes y que le interesan al país. Entonces, de antemano le agradezco mucho y estoy a la orden.
Igualmente te agradezco por el tiempo, gracias por el espacio también y bueno, pues estamos en contacto para tener una charla más. Claro que sí. Gracias, Eduardo. Bonito día. Gracias, excelente tarde, hasta luego.